Magdalena Sofía Barat, a barrio de Agronomía, y bueno, nuestro grupo misionero hacía ya como casi 10 años que iba a misionar a Catamarca, a unos pueblos a 6 horas de la ciudad de San Fernando, y se había instalado una situación muy puntual, un flagelo muy duro para la población, que era que muchos jóvenes optaban por quitarse la vida frente a la falta de posibilidades, frente a historias personales de vida muy duras, y fue ahí donde, bueno, quisimos dar una respuesta un poco más comprometida, más sostenida en el tiempo, y de a poco fuimos conformando lo que al principio fue un grupo de compañeros de parroquia, y hoy ya es como una gran familia que es Proyecto El Camino. Ya hemos llegado casi a 150 jóvenes de los pueblos a los que visitamos, y bueno, y la gracia que sentimos es que con todos hemos sido parte un poco del proceso de sus propias historias y también ellos del nuestro. Y bueno, ¿por qué elegimos hacer estos encuentros virtuales? Bueno, lógico, por la pandemia, no les voy a contar nada nuevo, creo que todos ya lo sabemos. Y hoy decíamos en el Instagram del proyecto, hablábamos de esto, ¿no? Como que, bueno, que la distancia física o social no se vuelva un distanciamiento entre nuestros vínculos, nuestros lazos, nuestros corazones. Por eso creemos que también poder acercar algún material que nos sume, que nos hable un poco más de las prácticas que cada uno tiene en sus espacios y demás, puede ser muy interesante. Y es entonces, en todo este marco grande que acabo de hacer, soy medio vueltera, así que voy a hablar rápido, porque si no voy a estar 3 horas, es que convocamos a Ligia. Ahora Ligia se va a presentar, les va a contar un poco más. Ligia es una persona que para el proyecto es muy, muy importante, no solo por quién es ella, sino porque nos ha acompañado mucho a nosotros, al equipo de Buenos Aires, también en el desafío que nosotros encontramos en acompañar los procesos de nuestros jóvenes en Catamarca, ¿no? Y también como empezar a darnos cuenta que esto, ¿no? El título de la charla, que el compromiso comunitario nos reconfiguraba a nosotros, reconfiguraba la vida de nuestros jóvenes, eh, tenía muchísimo que ver en los procesos de sanación. Así que bueno, así es como Ligia resulta que hoy es la invitada, y bueno, y por suerte dijo que sí, así que yo ahora me silencio por un rato, y le dejo la palabra a Ligia para que arranque ella. Gracias de vuelta por venir. Bueno, ella me dijo que me tenía que presentar, así que lo voy a hacer. Bueno, me llamo Ligia, tengo 41 años. Si tengo que decir qué me define, soy discípula de Jesús, siempre hago ese chiste, como que lo que me define es eso, digamos, lo que es más configurante de mi vida. Y estudié muchas cosas, pero cuando me preguntan qué soy, digo que soy catequista, ¿no? Y siento que esas dos cosas me definen bastante. Trabajo en una escuela en nivel secundario con adolescentes, paso todos mis días, adolescentes de la ciudad de Buenos Aires, urbanos, y también adolescentes con discapacidad, porque en la escuela donde trabajo hay 2 modalidades de secundario, así que con adolescentes con discapacidad y sin discapacidad. Ese es mi trabajo principal. Y después tengo un montón de otros trabajos pastorales, de acompañamiento, de investigación en un equipo donde pensamos algunas cuestiones de la cultura juvenil y por eso vamos pensando propuestas para los jóvenes, pero siempre más bien desde lo pastoral, es eso. Y después vivo en un barrio, no en Buenos Aires, no en Capital, sino en Derqui, un barrio que pertenece al partido de Pilar, y que adopté como mi lugar de vida. Ahí hay gente que quiero mucho, y entonces cuando llegó el momento de comprar mi primera casa, bueno, empezó por un terreno, elegí vivir acá. Así que, bueno, no ahora porque estamos en pandemia, viajo todos los días a Buenos Aires al cole a trabajar, 4 días por semana, y bueno, los fines de semana los paso acá en mi barrio con gente que quiero mucho y que le hace mucho sentido a mi vida, digamos, vivir acá le hace mucho sentido a mi vida. Estudié muchas cosas, le pregunté si tenía que decir los títulos o no, pero bueno, me formé en cuestiones que tienen que ver con la educación, con la catequesis, la teología, y también estudié algo de psicología.
Entonces, todas esas cosas fueron haciendo su síntesis, pero siento que lo que más hizo síntesis en mi vida, de nuevo, es la espiritualidad. Así que bueno, ellos confían más en mí que capaz yo misma, me invitan siempre a cosas o bueno, hemos compartido algunos espacios de formación y con algunos más, más particularmente, y también los hemos compartido en el cole donde trabajo con chicos de Catamarca y con ellos que han venido a compartir y a contarnos su experiencia que, bueno, no sé, hemos tenido distintos momentos donde encontrarnos. Bueno, y me dijeron que el título de esta charla, de este compartir, era Resiliencia y Compromiso Comunitario. Y bueno, me pusieron ahí a pensar. Una cosa es, primero pensé que me iban a hacer preguntas y yo iba a hablar, y después me dijeron, no, es como una charla. Bueno, entonces me tuve que poner a pensar. Y lo primero que se me vino, como un clásico, digamos, decir, bueno, si hay que hablar del compromiso comunitario o esto de hacer algo por el otro, como mi experiencia espiritual tiene que ver con la experiencia creyente y la experiencia de Jesús, bueno, se me vino así como un clásico el texto de El buen samaritano, que todos los que estamos acá calculo que lo conocemos o lo hemos escuchado, pero sencillamente es un hombre que va de una ciudad a la otra caminando, en el camino lo asaltan, lo dejan ahí medio tirado, medio muerto, dice el relato, pasan dos personas que tenían un rol público, y pasa un sacerdote, pasa un levita, que eran dos personas que tenían una responsabilidad social y pública, lo ven, pasan de largo, y pasa un hombre que era samaritano, y el texto nos dice, la narración nos dice que lo vio y se conmovió, ¿no? Y hasta ahí sería como un clásico texto de alguien ayudador, y uno que está ahí en situación de vulnerabilidad, y que diríamos un ayudado, ¿no? Bueno, me parece como que partir de este texto, que muchas veces lo hemos escuchado y que lo hemos usado como ícono de la solidaridad y del trabajo comunitario y de los compromisos, si yo lo dejara solo ahí, digamos, como bueno, este es el relato, este es el texto, nos quedaríamos con la sensación de que falta un detalle mirar en ese texto. Lo primero que se me viene, y lo vuelvo a decir así como está narrado en el texto, es que este hombre, dice el relato, quedó ahí medio muerto, ¿no? Y esa expresión, medio muerto, hizo que los dos primeros que pasaron, más allá de que estaban haciendo lo que hacían desde una lógica que no viene ahora al caso explicar, ¿no? Unas convicciones que tenían dentro, se quedaron con el medio muerto y siguieron de largo, ¿no? Y sin embargo, este hombre, que lo conocemos como el buen samaritano, fue capaz de ver lo medio vivo, ¿no? Que había también en ese hombre. Y yo soy una convencida de que lo que nos pasa en la vida muchas veces es que miramos la realidad, las personas, la propia experiencia, las propias vivencias en mitades. Entonces elegimos como qué mirar, ¿no? Entonces podemos mirar lo medio muerto, lo medio vivo, o podemos mirar la totalidad. Bueno, mi deseo siempre es como mirar la totalidad. Y este hombre, samaritano, fue capaz de mirar la totalidad. Y eso, ese mirar la totalidad, es lo que también lo conmueve, ¿no? Por eso ve algo ahí, en ese hombre que está tirado en el camino. Y pensaba también que la capacidad de ver en un otro la herida, la fragilidad, la vulnerabilidad, sí o sí lo puede hacer una persona que está conectada con su propia fragilidad, o con su propia herida, o con su propia sensación de yo también necesito de otros, digamos. Si no está esa disponibilidad primera, se hace como muy difícil. Alguien que está muy parado en su potencia, en lo que tiene de positivo, de capacidad, de talento, alguien que está muy parado solo ahí, desconociendo la fragilidad, no puede conectar con el dolor del otro, porque tampoco puede conectar con el propio dolor, ¿no? Y a los dos primeros personajes, yo les propongo que no los juzguemos, ¿no? Decir, el sacerdote pasó de largo, el levita, incluso si no sabemos mucho de la interpretación del texto, decimos, qué desastre el sacerdote, ¿no? Pero
corrámonos de esa mirada de sospecha y pensemos que muchos de nosotros en situaciones no intervenimos porque estamos atravesados de otras lógicas y que no todos las conocemos, ¿no? Entonces, está bueno en esta noche mirar a esos otros dos que pasaron de largo y que no se conmovieron con una lógica de no sospechar, ¿no? Algo dentro los movía, tal vez era su deber ser, sus otras responsabilidades, o su incapacidad de conectar con un otro en situación de fragilidad. Y esa es una primera decisión que tomamos en la vida, cómo la queremos vivir, digamos, desde qué lógicas. Podemos vivir toda nuestra vida desde el debo hacer tal cosa, es mi responsabilidad, o puedo hacer mi vida no solo desde el debo, sino también desde el quiero, desde el puedo, bueno, y otras cosas que vamos a ir desglosando eh, más adelante. Dejo ahí al costadito el relato, digamos, que me inspiró a ir pensando esto, y me quiero conectar con esa paradoja que todos atravesamos, que es ser potencia, capacidades, lo positivo en nosotros, todo eso que sentimos que es nuestro potencial, y también toda nuestra otra parte que nos conecta más con el límite, con la herida, con lo frágil, con la vulnerabilidad. A veces es física, a veces es social, a veces es familiar, a veces es estructural, digamos, tiene como muchos niveles, pero todos, más o menos, tenemos experiencia de tener una parte nuestra potente y una parte nuestra vulnerable, digamos. Y depende cómo nos hayan educado y cómo hayan sido nuestros recorridos posteriores, elegimos vivir como más abrazados a la potencia o más abrazados a la vulnerabilidad. Y tanto una como la otra tienen riesgos. Así a primera uno podría decir, bueno, vivir abrazado a la potencia o a eso que es potente en nosotros sería como bueno. Sin embargo, tiene un desborde vivir abrazado a la potencia, que es la prepotencia, la soberbia, el creerme como que estoy por encima de los demás, y vivir solamente abrazado a las heridas me impide reconocer que necesito de otros, que yo sola no puedo, que hay cosas que necesito hacerlas con otro, ¿no? Y también me pone en una situación de victimización, porque yo no tuve, porque a mí no me dieron, porque a mí me faltó, porque yo hubiese necesitado, ¿no? Entonces, elegir vivir de un lado o del otro nos hace perder como la fecundidad del todo, digamos, de ese todo que somos. Incluso, volviendo a esta primera metáfora del ayudador y el ayudado, cuando uno piensa en una lógica común, habitual, parecería que el ayudador está conectado con su potencia y va a ayudar al ayudado, que estaría como en situación de herida, en situación de vulnerabilidad, y parecería que ahí hay una relación de dar, ¿no? Este que tiene algo bueno va y se lo da a otro que lo tiene como en falta. Bueno, yo creo que hay otro proceso que se da en los momentos donde vamos al encuentro de un otro que reconocemos en situación de vulnerabilidad, en situación de fragilidad o a un otro herido, también nos estamos conectando con la potencia del otro, y por eso en esos encuentros tenemos la sensación de que a medida que nos vamos encontrando, algo se transforma en nosotros, que supuestamente somos los que vamos a dar algo, o muchas veces nos posicionamos de ese lado, ¿no? Entonces, el encuentro entre dos personas es el encuentro entre dos potencias y fragilidades, digamos, no es una o la otra, sino que yo, que soy potente y frágil, me voy a encontrar con otro que también es potente y frágil. Y a veces la vida nos encuentra cuando uno de los dos está en situación de vulnerabilidad, pero en los dos, en las dos personas, viven esas dos fuerzas y esas dos necesidades. Y lo digo así, son dos fuerzas, ya vamos a hablar un poquito más de las heridas. ¿Hasta ahí vamos bien o va bien? Bien. Bueno, avanzo un poquito más. Algo que estamos invitados a vivir y a profundizar es en esto de el holos personal, el todo personal, como si ese todo, pudiésemos decir, es frágil y fuerte a la vez, ¿no? Y eso, y el que sea frágil y fuerte a la vez, es lo que nos va haciendo ser quienes somos.
O sea, no es que en la medida que avanzo sobre mis heridas, soy más yo misma, o en la medida que me conecto más con mis potencias, estoy más parada en mí misma. No, en la medida que abrazo esa totalidad que soy, bueno, en la medida que eso va pasando y que me voy conectando con mi todo personal, algo en mí se va haciendo más potente, pero porque integra también la dimensión herida, la dimensión vulnerada, la dimensión frágil. En otra época decíamos la condición humana, ¿no? Bueno, hoy creemos que la condición humana es lo todo, no es solamente la parte como vulnerada o la parte frágil. Y también me voy haciendo más yo misma y más yo mismo en la medida que soy capaz de ser con otros. A mí me gusta una palabra que es el co-ser, jugando con la palabra de coser de la costura, pero también esto de el ser con otros, en la medida que nos vamos uniendo a otros, que nos vamos ligando a otros, compartiendo nuestra vida con otros, a distintos niveles. Acá está bueno porque hay una mezcla de muchas generaciones, ¿no? Y en la medida que nos vamos como encontrando intergeneracionalmente, en distintos contextos, lo que sea, lo que queramos poner ahí, en todas las diversidades que somos, en la medida que vamos encontrándonos con otros, somos más nosotros mismos, ¿no? Vamos a escuchar después una canción que en el estribillo dice, soy más quien soy andando entre multitudes, ¿no? Como que estar con otros me va confirmando en lo que yo soy, en lo que yo voy siendo. También me gustan mucho los gerundios, no somos de una vez y para siempre, sino que vamos siendo y siempre podemos ser, como se dice en estos tiempos, una mejor versión de nosotros mismos. Una clave más que nos podemos acercar es, ese ir siendo es siempre atravesado de algunos sentidos. Todos los que estamos acá vivimos de acuerdo a algunos sentidos profundos y también a veces hemos encontrado un sentido que nuclea varios pequeños sentidos, ¿no? A eso yo lo llamo espiritualidad, digamos, o muchos otros también, pero digo, eso que nos va dando sentido, y cuando digo espiritualidad no me refiero solo a una espiritualidad creyente, una espiritualidad humana es la que va tejiendo todos esos sentidos vitales que tenemos. Bueno, en mi caso, esa espiritualidad o ese sentido o esa espiritualidad tiene que ver con ser discípula. Yo me reconozco discípula de un maestro, de un inspirador, ¿no? Y entonces las acciones que voy haciendo para expandir mi potencia y seguir abrazando mi fragilidad tienen que ver con esta clave de ser discípulos. Y bueno, los chicos de Proyecto El Camino también de alguna manera viven esta experiencia de discipular o de hacerse discípulos, y desde ahí pensaron una experiencia que, como explicó Vero al inicio, mirando la realidad, algo que veían año tras año, verano tras verano, que se iban encontrando, le fue como devolviendo la necesidad de crear un tipo de compromiso mayor. Ya no alcanzaba con algunas cosas y quisieron dar un salto mayor. Y así nos ha pasado a muchos de los que estamos acá, ¿no? Entonces vamos buscando para poder vivir esos sentidos, esa espiritualidad, en mi caso el ser discípula, vamos buscando espacios comunitarios que nos vayan posibilitando eso. Y cuando uno empieza a abrazar espacios comunitarios, también abraza algunos problemas, ya vamos a hablar de eso en un ratito más, ¿no? Pero, y vamos descubriéndonos a nosotros mismos en ese espacio comunitario, y vamos queriendo pertenecer a ese espacio, y a la vez, bueno, es un espacio donde nos sentimos contenidos, abrazados, abrigados, ¿no? Y porque encontramos que nuestros sentidos se van como poniendo en diálogo con los sentidos de ese espacio comunitario. Tenemos un riesgo, siempre tenemos un riesgo, que nos quedemos como muy ensimismados. A veces yo le digo el ombliguismo, el riesgo del ombliguismo o el riesgo de la endogamia, ¿no? Cuando nos quedamos muy para adentro de los espacios comunitarios nos empobrecemos. Entonces, los espacios comunitarios nos tienen que posibilitar este desplegarnos, este salir afuera, y bueno, es el nombre de esta charla, ¿no? Esos compromisos comunitarios que de a poco
vamos asumiendo, ¿no? Y vamos como empezando a vivir más allá de nuestra comunidad, o sea, nuestra comunidad se empieza a recrear y empieza a gestar cosas nuevas porque es capaz de salir de sí misma y de encontrarse con otros, y con otras realidades, y con otras cosas que nos van como enriqueciendo. Y también pensaba que esto de irse comprometiendo también tiene que ver con niveles, ¿no? Son como celebrando como pequeños ritos. Primero hago compromisos conmigo misma, después hago compromisos con otro, después hago compromisos con la vida, y también si mi experiencia es creyente, hago compromisos con Dios, ¿no? Y voy como increyendo en esa capacidad de comprometerme. Y bueno, y por eso muchos en este tiempo de pandemia, de caos, de incertidumbre, salimos a generar otros espacios porque necesitamos como convidar a otros esa comunitariedad que tenemos, eso que somos. Bueno, por ejemplo, esta iniciativa, bueno, queremos hacer unas charlas para encontrarnos con otros, ¿no? Hay muchos modos de hacer esto, pero necesitamos concretar esos que van siendo nuestros sentidos en compromisos con otros. Y a la vez que vamos compartiendo esas cosas y convidando esas cosas y disfrutando de esas cosas, seguimos nosotros, cada uno de los que formamos parte de esas comunidades y de esos compromisos, seguimos como configurándonos, ¿no? Porque en esos encuentros nos configuramos y en esas experiencias comunitarias nos configuramos. Y también pensaba, jugando con esto de la potencia y la herida, que las comunidades que habitamos son potentes y vulnerables, y los compromisos que hacemos son potentes y son vulnerables, porque nacen de nosotros mismos, ¿no? Entonces, algo de nuestro modo de ser se ve ahí plasmado tanto en los compromisos como en los compromisos. Pero el hecho de que sean así, digamos, no es algo negativo, sino que eso mismo nos permite como seguir haciendo en lo personal procesos de crecimiento que nos conectan con nuestra propia vocación. Hoy se habla mucho del propósito, ¿no? El propósito de vida, también podemos decir con el propio crecimiento, y todo eso solamente se da porque estamos conectados con la potencia y lo frágil que somos, y los espacios que habitamos los empezamos a entender así, y no nos asustamos, y no sospechamos de ellos, y no nos enojamos, porque van haciendo procesos de crecimiento al ritmo de los propios procesos de crecimiento, ¿no? Y entonces, bueno, a veces nos pasa que los lugares que habitamos crecen a distinto ritmo que nosotros y necesitamos dar algunos pasos, a veces necesitamos encontrar nuevos sentidos o fuimos descubriendo nuevos sentidos y necesitamos habitar otros espacios, y a mí me parecía que eso también de alguna manera tiene que ver con el nombre de esta charla, que es resiliencia, ¿no? Y está esa palabrita, que la voy a tomar al final, ya me queda poquito para no cansarlos, pero pensaba que en esos encuentros personales, tú a tú, y en esos encuentros comunitarios, y en esos compromisos que vamos haciendo, algo dentro de nosotros se va sanando, algo dentro de nosotros se va transformando, y por eso sostenemos esos espacios y buscamos esos espacios. Porque en la medida que aparentemente hacemos algo por otro, algo se va sanando adentro, ¿no? Y había un arquetipo por ahí dando vueltas que es que todo sanador está herido, ¿no? Y sí, es algo así, pero también podemos decir al revés, ¿no? Que todo herido guarda dentro de sí una pedagogía para compartir con otros, porque las heridas se vuelven sabias, digamos, y haber pasado por situaciones de vulnerabilidad, de tristeza, de abandonos muy grandes, eso mismo en nosotros se vuelve, si sabemos abrazarlo y sabemos darle lugar, se vuelve una sabiduría que no la podemos, que no la podemos ni la debemos perder, digamos, ¿no? Entonces, está bueno ir entendiendo que todo eso en nosotros va como sumando a nuestro favor, no son cosas en contra, sino que son cosas a favor. Y bueno, terminando así como para redondear, pensaba que necesitamos seguir cultivando una mirada que sea capaz de ver lo medio vivo, que a veces
la cultura y los lugares en los que estamos, o las personas con las que estamos, tienden a mirar lo medio muerto, ¿no? Entonces necesitamos volver a conectar con lo medio vivo que hay en un montón de cosas y que a veces las desechamos porque pensamos que ya están medias muertas. Necesitamos seguir cultivando una mirada lúcida de los acontecimientos, de las personas, de la propia experiencia, y también una mirada curiosa, ¿no? Cuando nos quedamos así como, bueno, esto es lo que hay, hasta acá, digamos, no avanzamos en ese proceso de crecimiento y en ese proceso de transformación. La mirada curiosa nos vuelve a conectar con los propios sentidos internos y nos permite seguir buscando sentidos afuera. Y también necesitamos cobijos, y por eso necesitamos generar espacios comunitarios, familiares, de amigos, espacios para cobijarnos, y también necesitamos intemperie, porque solamente cobijo, 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 nadie crece, ¿no? Necesitamos salir y también conocer la intemperie para poder crecer en la vida. Y para terminar, mi propia versión de qué es la resiliencia. Y bueno, caemos en el lugar común, ¿no? La resiliencia es la gente que pudo salir adelante o que pudo de algo muy negativo hacer un proceso. Y bueno, yo escribí acá mi propia definición, se las voy a leer, más o menos me salió, pero para mí la resiliencia, pensaba, es la entrenada capacidad, o sea que no es algo que se aprende así de buenas a primeras, es una capacidad que se entrena de descubrir en nosotros y en los otros la potencia en la vulnerabilidad, no la potencia en la potencia, sino la potencia que nos trae como regalo la vulnerabilidad. Y bueno, en ese camino estamos y en eso caminamos y en eso andamos. No hay más, se acabó. Bueno, ¿Qué hacemos ahora entonces? ¿qué hacemos? Antes de pasar a... Primero sí, como dice Joaco ahí, pueden dar un aplauso virtual, hay reacciones ahí. No hay más, no hay Están más. buenas. Antes de abrir a que el que tenga ganas pueda preguntar de lo que no le quedó claro de, che, a mí me pasa esto y veo esto y siempre me generó duda, me generó inquietud, me da miedo a la hora de acompañar, veo en los grupos que acompaño que sucede esto, sucede lo otro. Antes de eso, tenía como 2 o 3 cositas como para preguntarte, para que puedas, si podés ampliar un poco más, o me digas no, Vero, no sé, también es válido, estamos en familia, más o menos conocemos todos con todos, así que no hay problema. Un poco lo que nos surgía también en el equipo en general cuando pensábamos, ¿no? Como plantear esto del acompañamiento. Nosotros con los jóvenes de Catamarca trabajamos siempre generalmente en lo comunitario, más allá de que hay un abordaje personal, siempre ronda todo la lógica comunitaria, porque bueno, así lo construimos, creemos que esa es la opción, ¿no? Y muchas veces nos pasa que los mismos jóvenes se van acompañando entre ellos o entre ellas, y muchas veces pensábamos, ¿no? Como en una lógica común uno dice, bueno, si a este le pasó A y a este le pasó B, bueno, entonces se pueden acompañar por esto que uno dice, ¿no? La experiencia se vuelve pedagoga. Pero bueno, un poco lo que queríamos preguntar era esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando me toca o me siento llamado o me encuentro frente a la situación de acompañar un proceso de un otro, de una otra que yo todavía no pude elaborar, que yo todavía no pude procesar? Está bueno, tal vez tengo que dejarle mi lugar a otro, ¿no? También las lógicas comunitarias nos invitan a esto que vos decías, ¿no? Como empezar a delegar, empezar a compartir el trabajo, a pensar cómo es mejor. Bueno, eso. Lo que me viene así como, me vienen como dos ideas distintas de esta pregunta. La primera es, para mí lo más potente de un compromiso comunitario es tener una comunidad de base donde uno puede empezar a pensar qué quiere hacer o hacia dónde quiere ir o con quiénes quiere ir. Pero también esa comunidad necesita, por más que sea una comunidad de trabajo o una comunidad funcional a una tarea, necesita tener espacios de autonutrición comunitaria, digamos. Entonces, y eso es lo que le pasa a muchos equipos de trabajo y equipos pastorales y equipos institucionales, digamos, ¿no? Que la tarea nos come la vida, y cuando la tarea nos come la vida, de los que formamos parte de
ese grupo, de esa comunidad, se empieza a empobrecer la tarea misma, porque ya no tenemos ganas, porque ya no tenemos fuerza, porque estoy atravesando algo personal que es tan pesado que no puedo sostener lo que esta tarea me pide, sobre todo en este tipo de tareas que me implican, digamos, que me implican vitalmente, digamos, como persona, ¿no? Entonces, primero necesitamos que la comunidad, sin volverse endogámica, vuelvo a esa palabra, ¿no? Sin volverse endogámica, tenga sus espacios de autonutrición. Y en todos los equipos que hemos pasado de trabajo, pastorales, cuando eso no está como cuidado, se desarma lo otro se empasta, digamos, se va complicando, ¿no? Eso me parece como por un lado. Y en ese espacio comunitario donde uno se va narrando cómo está, cómo puede, con lo que puede y con lo que no, con la potencia y con la fragilidad, también puede empezar a decir, yo no me siento con la fuerza para esto, o yo que todavía no termino de elaborar esto, que todavía no termino de tramitar qué me pasa a mí con esto, igual me quiero poner al servicio de este acompañamiento, o de este, no sé, de este servicio, o de este compromiso. Digamos, para mí ahí hay que ver el tú a tú, digamos, cada uno y cada persona y cada situación, porque dos personas que hayan vivido aparentemente lo mismo, lo tramitan de modo muy diferente, porque lo tramitan proporcionalmente a cuánto hayan abrazado la potencia y la fragilidad, para seguir con esta metáfora, ¿no? Digamos, entonces, habiendo vivido la misma situación, bueno, lo pueden experimentar como de una manera o de otra, o a veces el paso del tiempo u otras experiencias vividas te van como trayendo otros sentidos a una misma, aparentemente misma vivencia, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí una comunidad que te contiene, que te posibilita aclararte en eso, decir, che, yo no estoy en condiciones de esto, o yo me siento frágil, pero siento que esto me sigue sanando, o me va a ayudar, o tal vez en ese encuentro haya algo de regalo para mí, o tal vez lo pueda hacer, pero no sola, digamos, no sé, digamos, hay que ver cada vez que, pero para eso se necesita una comunidad para nutrida y donde la vida se puede compartir. Y no me refiero a transformar el espacio en un grupo de autoayuda, digamos. Es otra la lógica, digamos, pero sí donde lo que yo vivo se pueda como expresar, porque lo que yo vivo adintra, digamos, para adentro, necesariamente va a salir para afuera, digamos. Y capaz me voy a estar enojando o me voy a estar, no sé, criticando, quejando de lo que pasa afuera, y eso habla más de mi propia experiencia que de lo que realmente pasa, digamos. Entonces, está bueno ese espacio comunitario para poder sacarlo afuera, digamos, que es como un espacio más cuidado. Claro. Tenemos un par de preguntas más, pero si les parece, abro la posibilidad de que quien tenga ganas pueda preguntar algo a todos, a Ligia en particular. Sí, otro que quiera decir algo, aportar otra Claro, cosa. o si no quieren abrir micrófono y quieren escribirlo por chat, también se puede, con libertad. Nada, que se vuelva también nutritivo para todos escucharnos, así que... Siempre hay alguien que tiene que ser el que empieza. El que rompe el hielo. O tal vez fuiste muy clara, Ligia. No, nunca. Nunca sé tan claro. No, pero a veces si quiero decir algo, expresar una sensación, me quedé pensando en esto, me dio vuelta a esta idea, nunca había pensado en... Hola, buenas noches. Mira, yo me enganché un poco tarde, pero me pareció interesantísimo aquello que marcabas de la espiritualidad, cualquiera que sea, porque en definitiva es aquello que realmente va por dentro, en las profundidades más grandes tuyas o mías, de cada uno, y que es lo que se constituye como el motor que da sentido a todo aquello que voy haciendo, ¿no? Porque de otra manera, por allí tal vez el grupo puede convertirse también en un espacio de catarsis y lógicamente que por allí tal vez en lugar de ayudar como que va cargando una problemática más que llevo encima, ¿no? Entonces me parece sumamente importante ello porque
esa construcción interna, interior, espiritual que llamamos, vos hablabas de ser discípula, es la que te va a ir acompañando aún después que pueda salir tal vez de ese espacio, de ese grupo o de esa tarea, ¿no? Es una construcción vital, me parece que eso es sumamente importante, ¿no? A no descuidarlo. Me da la impresión de esto porque voy trabajando con grupos hace mucho tiempo y cuando ello afloja, decae o desaparece, como que pierde la motivación y se desarma el grupo o el espacio de trabajo, ¿no? Así que me parece sumamente importante ese aporte que decías de discípula, ¿no? De ir construyendo realmente un seguimiento de un maestro. No lo especificaste cuál, pero quién. Jesús, Pero el creo que mío es Jesús. importante. Está bien, no, no, pero El digo, mío o Jesús. sea, dentro de, para no propiamente comprimir en una sola mirada, decía, bien, me alegro de que sea Jesús. Entonces me parece sumamente importante ello, ¿eh? Gracias. Lo de la espiritualidad es muy hermoso. Yo hace rato que vengo como, digamos, siguiéndole ahí la pista a eso. Me parece que cada vez más tenemos que convencernos de que todas las personas tenemos espiritualidad. Algunos concretamos esa espiritualidad en una experiencia creyente, religiosa, más institucional por ahí, otros una experiencia religiosa no institucionalizada, y cada vez caminamos más hacia formas menos institucionalizadas, y algunos tienen otros modos de expresar su espiritualidad y no es de una manera religiosa, digamos, o sin una experiencia de fe, pero eso no quiere decir que sean personas sin espiritualidad. O sea, todas las personas estamos atravesadas de la espiritualidad humana, para empezar, y el compromiso comunitario es parte de los compromisos que tenemos con la humanidad y con hacernos hermanos de la humanidad, digamos. Algunos, además, nos sentimos inspirados, bueno, yo decía en mi caso por Jesús, ¿no? Pero me parece que está buena esa clave de la espiritualidad, porque si no, en otra época tendíamos a mirar el mundo entre los que tienen espiritualidad y los que no tienen, ¿no? Y esta clave como que nos amplía la mirada, todos tenemos espiritualidad, algunos la concretamos, la cultivamos en una experiencia religiosa, en mi caso la experiencia del catolicismo o el cristianismo, en otros casos serán otros, pero cada uno hace su recorrido con la espiritualidad. Naturalmente, me parece sumamente importante la consideración que hacías y me parece un aporte a tenerlo en cuenta, porque de otra manera es como que de pronto el hacer se ve como ahogado cuando no hay un sostén que va detrás dando la motivación para hacerlo, ¿no? Tal cual. Cuando no hay sentidos, ¿no? Cuando los sentidos se nos pierden. Sí, sí, sí. Porque lógicamente hoy nosotros vivimos en una expresión más bien, casi yo diría, dérmica, ¿no? De lo que siente o no. Me cae bien, no me cae bien, siento frío, siento calor, me gusta, no me gusta, etcétera, ¿no? Y lógicamente que en la relación con las personas, con los grupos, evidentemente que eso aflora inmediatamente, y si no hay algo que contenga o sostenga desde lo más profundo, y como que de pronto eso queda allí en la epidermis nada más, ¿no? Y muchas veces por allí no ayuda tanto. Así que me parece esto muy, muy, muy sostenedor, si se quiere llamar así, ¿no? Gracias. Gracias, Ángel. Li, te comparto una pregunta que nos deja Eduardo, que la dejó acá, ¿no? Dice, entiendo la definición de resiliencia, la capacidad para hacer frente a las adversidades de la vida, superarse y salir fortalecido. Y te consulta si podrías describir o enunciar algunas formas prácticas de construir esa resiliencia, ¿no? Creo que ese es como el kit de la cuestión, un poco, cuando nos encontramos frente a acompañar a un grupo o a personas que pueden estar pasando situaciones vulnerables, ¿no? ¿Cómo se construye eso? O cómo se colabora que se construya. Y digamos, no sé si es la respuesta, es la que yo puedo compartir así de experiencias de acompañar a otros y también de haber sido acompañada en situaciones de fragilidad, digamos. Me parece que una primera clave es lo vincular, o sea, generar vínculos, cuando el otro deja de ser un otro cualquiera, un otro más, un otro anónimo, y empezamos a entablar un vínculo, empieza a pasar algo diferente.
digamos, porque en el vínculo podemos aprender cosas, podemos llorar juntos, podemos escucharnos, pero me parece que una primera clave tiene que ver con lo vincular, y después no hay recetas, no es que bueno, es esto, lo otro, sino que me parece que hay que convidar vínculos, hacernos hermanos unos de otros, hermanos de camino, y juntos, en ese hacernos hermanos, ir descubriendo qué cosas tendríamos que hacer, ¿no? Siempre depende quién sea ese otro, ¿no? Del que me voy haciendo hermano y qué posibilidades tiene. A veces uno de los dos, en una relación, aunque sea una relación fraterna, una relación cercana, hay asimetrías, porque no, yo no puedo esperar que un niño de 3 años construyamos juntos qué es bueno para vos, ¿no? A veces hay asimetrías reales, pero en otros casos donde ese hacernos compañeros de camino nos permite mayor simetría, me parece que juntos tenemos que buscar qué es bueno para vos en este tiempo, digamos, sea de duelo, sea de construcción de proyecto de vida, sea de lo que sea, digamos, pero lo primero y la clave para mí está en hacernos hermano del otro, digamos, hacernos cercano, y que su historia y mi historia se empiecen a entretejer, que no es lo mismo que yo te voy a asistir. Es muy distinto, digamos, a yo que tengo todas las potencias y que tengo mi camino hecho y sanas mis heridas, voy a asistirte a vos, ¿no? Es, yo te reconozco frágil porque yo también soy frágil, pero te reconozco potente porque yo también fui descubriendo que tengo potencia, ¿no? Y que tengo ahí un montón de capacidades de talento, de capacidades para compartir. Bueno, en ese hacernos compañeros de camino, vamos como descubriendo juntos potencias y fragilidades que tenemos, digamos. Me parece que la primera clave que yo diría es vincularnos, el vínculo, y ese vínculo tiene que ir increyendo. Empezamos con algo más de a poquito, pero tenemos que profundizarlo, y es estar con el otro, hacerse compañero. No sé si se te respondo, Eduardo, pero yo iría por ahí. Y si tengo una comunidad, conversaría con esa comunidad, ¿qué tenemos que hacer? Ese es el discernimiento comunitario, ¿no? Dejarse inspirar en el caso de los que creemos, bueno, nos dejamos inspirar también. ¿Qué es bueno? Avanzamos, damos otro paso, esperamos, y vamos discerniendo, digamos. Ahí está, gracias. ¿Qué más? Ahí Marcos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Marcos, yo soy de la Asociación Civil Escenarios Saludables. Ajá. Nosotros también trabajamos en la formación comunitaria en prevención del suicidio. Uh-huh. Y comenzamos en Santiago del Estero. Y si bien la mayoría de nosotros, los que empezamos con el proyecto, venimos del apostolado y del trabajo social en las parroquias, ¿no? Y más allá de la inspiración del Evangelio, también hay a veces experiencias de algunas personas que como que han traducido el Evangelio desde su propia vida. Y en esto me refiero a un terapeuta que se llama Viktor Frankl, uh-huh. que escribió un libro, El hombre en busca de sentido, que lo escribió, La logoterapia. Claro, lo reescribió desde su experiencia en el campo de concentración. Uh-huh. Y que él, con respecto a la resiliencia, dice una frase muy importante, dice, hay algo que no nos puede quitar el dolor, hay una cosa que nadie nos puede quitar, que es la capacidad de decidir libremente qué hago con la experiencia que he tenido. Exacto. Y eso me vino a la cabeza mientras escuchaba, y también me vino a la cabeza una señora de allá de Montequemado, donde nosotros empezamos trabajando, que ahora trabaja ella en formación comunitaria, en prevención del suicidio, que se llama Hilda, una señora que se suicidó su hija a 16 años, que le mataron otra hija en un asalto, que se murió un hijo en un accidente, y al poco tiempo se le murió un nieto de 3 años por una enfermedad. Y esa mujer, con todo ese dolor, que uno puede no imaginárselo, decidió transformar todo ese dolor en lo que es servicio a los demás. Uh-huh.
Y ella, junto con otras señoras, van buscando a las personas que están con riesgo suicida en el pueblo, y los pone en contacto telefónico con un psiquiatra, con el psiquiatra de la asociación, que, digo, eso como, porque a veces cuando hablamos de la construcción de la resiliencia, es, como decías vos, cada uno tiene su historia distinta, ¿no es cierto? Y creo que hay una cosa importante, que es, uno tiene que saber que hay una libertad, que es la que dice Víctor Frank, que eso nada y nadie nos puede quitar, que es, Exacto. a pesar del dolor, ¿qué voy a hacer yo con ese dolor? ¿No? Ujú. Que en definitiva desde el Evangelio es la experiencia de Jesús, ¿no? La muerte no nos quitó, sino qué hice con la muerte, que es resucitar, ¿no? Entonces, todos tenemos esa libertad de resucitar, porque en definitiva la resiliencia es una forma de hablar de una resolución personal, ¿no es cierto? Ujú. No es tan fácil, porque a veces la gente, el dolor es devastador, pero quizás lo único que nosotros apuntamos mucho lo que es acompañar el dolor del otro, inclusive sin saber qué decir, ¿no? Nosotros creemos que está un poco sobrevaloradas las palabras, y que lo Ujú. importante, sobre todo la primera palabra, es estar presentes. Estar, claro. Inclusive reconociendo la propia fragilidad, dicen, no sé cómo ayudarte, pero yo voy a estar con vos. Y eso creemos que puede ayudar al otro a encontrar esas pequeñas luces para seguir adelante, ¿no? Ujú. Sí, me parece que muchas gracias por lo que nos compartís, y gracias a Hilda, ¿no? Que es una entre tantas mujeres que han hecho de su vida una transformación, pero en el fondo pienso que algo que nos mueve a hacer eso es una decisión interna. En algún momento, frente a tanto dolor, me imagino que ella tomó una decisión. Bueno, este dolor yo lo voy a transformar en otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, hay una dimensión de la libertad, como vos decías, que se pone en juego en ese qué voy a hacer, o para dónde voy a traccionar mi vida, hacia dónde la voy a llevar. Y bueno, tal vez en eso que ella va pudiendo hacer por otros, va, como decíamos hace un rato, configurándose y sanando tanto dolor y tanta muerte que la rodea y que es parte de su vida. Otra paradoja que tenemos que aprender, y es muy difícil, y la digo y me la digo, es la muerte hermana de la vida, ¿no? Siempre tendemos a pensar que la vida es lo bueno y la muerte llega en un momento y es lo malo. Bueno, Buenas hay noches. que aprender también algo de esta paradoja que es difícil. Perdón, el contratiempo. Ahí está. Ahí está. Pasa a veces. ¿Qué va a hacer? Bueno, voy a aprovechar que te perdiste, porque venías hablando. Quería compartir dos cosas. Primero, algo que un cura que nos acompañaba, que bueno, para nosotros tal vez desde la palabra tendrá más sentido, pero tiene mucho que ver con esto que decía Marcos, y que creo que todos los que vamos haciendo estos procesos de acompañamiento también lo vamos experimentando, ¿no? Oscar, que se te cura que nos acompañaba, hablaba del octavo sacramento, que era el de la presencia, ¿no? Como, bueno, qué sagrado que es estar con un otro, con una otra, cuando nos necesita, incluso, o no que nos necesita a nosotros, pero necesita que alguien esté. Y poder tomar la posta, incluso como decía Marcos, sin saber qué hacer, pero queriendo estar, cuán valioso y cuán sagrado. Y frente al ejemplo que traía Marcos, el testimonio en realidad de vida de Hilda, que nosotros también nos pasa con muchos de nuestros jóvenes que tienen vidas que la verdad que uno no puede ni imaginarse, a veces haber transitado por tanto dolor, los vemos sumamente comprometidos y entusiasmados con la tarea comunitaria, y muchas veces, tal vez por miedo, ¿no? La disyuntiva que vivimos desde el equipo acá en Buenos Aires, y muchas veces los mismos jóvenes nos lo comentan como, che, ¿no estará queriendo tapar algo? Y yo te quería preguntar cómo se maneja esa tensión, ¿no? Entre esa verdadera necesidad de comprometerme para así reconfigurarme desde el otro y los otros y la comunidad, y si es verdad esta mirada o este imaginario que a veces surge de está queriendo como tapar su dolor, tapar su proceso, y no sé si se entendió.
Sí, para mí, digamos, eso justamente, pero se salva o se arregla o no sé, o se puede cuidar más si hay espacios comunitarios donde se tramite eso, espacios de, bueno, ustedes se juntan con ellos, hacen un trabajo con ellos y después salen a hacer determinadas cosas o a compartir. Me parece que en esos espacios son sagrados en el sentido de que posibilitan que algo de todo eso que va viviéndose salga. Y tal vez es parte de la misión de ustedes, digamos, ¿no? Hacer ese camino con ellos y ellas. Digamos, pienso ya más en lo que, la vocación institucional que ustedes tienen, digamos. Pero me parece que tiene que ver con eso, que a veces no se puede frenar al que tiene ganas de hacer algo, pero sí se pueden generar otros espacios donde volvemos a la comunidad y nos decimos, bueno, cómo lo vivís, por qué lo vivís así, qué hay detrás de esto, pero todo eso se gesta después de un caminar, de un estar, como decía Marcos, a veces lleva mucho tiempo y a veces no es tan necesario que yo se lo refleje al otro, sino que yo le proponga herramientas o cosas que lo ayuden a él o a ella a encontrarse con eso en él o en ella. A veces cuando nos han dicho desde afuera, vos tenés que hacer tal cosa, o vos no te das cuenta que eso nos cerró más, digamos, nos contrae todavía más. Entonces, tal vez el camino es estar al lado, posibilitar que esas cosas aparezcan en algún momento y, en todo caso, acercar herramientas, que hay muchas maneras de hacerlo en la vida de los grupos, para que eso que está pasando adentro salga afuera, digamos. Pero va a salir al momento que tiene que salir. A mí me encanta ese ejemplo así bruto de no puedo agarrar la planta y tironearla para que crezca. No puedo, digamos. Va a crecer a su ritmo, va a hacer ese proceso a su ritmo y a veces, así como tengo que acompañar a los de afuera o a esos que son los que nosotros, digamos, en los grupos o en los compromisos acompañamos, también tengo que acompañar a los de adentro, digamos, si hay adentro y afuera, ¿no? Como tengo que cuidar esos dos niveles. Pero solo las personas crecen cuando ellas mismas se dan cuenta que tienen la fuerza y las posibilidades para hacer saltos de crecimiento. Desde afuera yo puedo ver 50 cosas, pero nadie creció porque otro lo vio, digamos. No, tal cual. Porque otro lo vio. María Isabel ahí creo que está pidiendo la palabra. Te podés desilenciar vos sola, me parece. Ahí está. Ahí va. Sí. Bueno, yo soy ministra de la escucha y mucho de lo que estaban diciendo justamente apunta a eso. El escuchar no es dar consejos, sino que el otro en el hablar, en el contarme, va visualizando y va tomando conciencia de lo que le pasa. Por eso es la importancia de la escucha. No necesita que le des consejos, ni que le des recetas, ni que le digas qué es lo que tiene que hacer. Es escucharlo. Y sí, muchas veces, diríamos que casi siempre, la escucha como que me autorrefleja, es decir, me pone como frente a un espejo y yo me veo reflejada muchas veces en lo que el otro me está diciendo y me cuestiona también a mí. Pero es importantísimo el simplemente poner la oreja, no hablar. No, porque el otro sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que siente, sabe para dónde va. Simplemente falta que alguien lo escuche y él lo visualiza y lo hace real en su vida. Si tiene la oportunidad de hacer el curso de Ministerio de la Escucha, lo recomiendo. Ayuda mucho. Sí, gracias. Muy hermoso, muy lindo. Gracias. Como dijo también Marcos, hay que hacer silencio a veces, ¿no? Para que las palabras aparezcan, el otro tiene que hacer silencio y ponerse a la escucha, y también los espacios de escucha o ese ministerio que es tan hermoso en la eclesialidad, en la iglesia, ese ministerio implica hacerle espacio al otro como es y al otro como está, no como a mí me gustaría que esté, sino como es y como está. Muchas gracias. Las preguntas normalmente diríamos que no tienen que ser preguntas de curiosidad. No. Porque hace esto, sino preguntas que sean motivadoras para que el otro siga encontrando en su interior
que te está pasando. No preguntas de curiosidad, ¿no? Que a veces nos pasa, no, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué lo vas a hacer? No, ese tipo de escucha no sirve. Ujú. Y también una escucha sin juicio, una escucha que deja al otro ser como es, digamos. Eso también es básico, digamos. Sin sospecha, sin decir, me está diciendo esto, pero está guardando esto otro, ¿no? Esa mirada también ayuda, o esa forma de escuchar, sin sospechar del otro o de la otra. ¿Qué más, Vero? Estamos en tiempo. No Vos, sé, a vos ver. me decís. Ya estamos medio en tiempo, pero si hay alguna cosita más, ahí Joaco pide la palabra. Ojo, No, Joaco. Ojo, Joaco. Gracias, Ligia, por la compartida. Me venía resonando mucho esto de que vos traías que la espiritualidad, nosotros en la organización laburamos mucho con, decimos que es un factor o protector o preventivo del suicidio, y la espiritualidad entendiéndola como en sentido amplio, y que a veces también puede ser un factor de riesgo, ¿no? Pero pensaba esto, ¿no? Que ya se dijo con lo que traía María Isabel, lo que viene diciendo Marcos, que no hay manera de levantarse, de ponerse de pie, de decidir qué hacer con la propia vida si uno no se conecta tampoco con las preguntas más profundas de la vida, que es la pregunta por el sentido, ¿no? Y quizás esa vinculación vendrá porque hubo alguna mediación, alguno me ayudó a que me pregunte, o no sé, me la hice yo solo. Pero digamos, no hay manera de tomar una decisión, siguiendo por ahí lo que dice Marcos, si uno no se conecta con esa pregunta profunda que me trae la vida. Che, ¿qué quiero hacer? ¿Para dónde quiero ir? Y pensaba esto, ¿no? Qué importante, me voy quedando con esto, ¿no? Qué importante es ser generador de esas preguntas, o ayudar a vincular al otro, y por supuesto uno estar vinculado con esas preguntas, por más que las tenga, si alguno las tiene respondidas o respuestas, como se diga, puede ser, pero digo, qué importante estar vinculado uno con esas preguntas profundas, ¿no? Y poder ser generador de esas preguntas. Me parece que eso tiene que ver, eso me parece que es ser profundamente una persona espiritual, ¿no? En ese sentido. Sí, pensaba, sumando a lo que vos decís, que esas preguntas se van respondiendo en cada ciclo vital de nuevo. Digamos, son las mismas, van cambiando, se van complejizando, pero las preguntas que nos intentamos empezar a responder en la adolescencia reaparecieron en la juventud y en la adultez, que para mí es la mejor etapa de la vida y la más larga, ¿no? Hay muchas adulteces. Hay una adultez a los 30, otra adultez a los 40, otra adultez a los 50. No es la adultez, ¿no? Porque la maduración que vamos teniendo y las experiencias que vamos viviendo también nos van haciendo tomar conciencia. Lo que yo creía a los 30 y estaba convencida, 10 años después, se me reedita la pregunta, con otros matices, con otras experiencias, con otro recorrido, digamos. Entonces, esas preguntas vitales, por eso está bueno lo que vos decís, estar en contacto con esas preguntas vitales y a la vez no dejar de estar, no pensar que ya está, ya me las respondí en la juventud y con eso vivo de rentas el resto de mi adultez, ¿no? Sino que esas preguntas se van reeditando y vamos necesitando construir nuevas respuestas que nos hagan sentido con los ciclos vitales que estamos viviendo, digamos, y que van cambiando, ¿no? No somos estáticos, sino que vamos como creciendo, acompasando esas preguntas con las respuestas que son provisorias, pero que nos van ayudando a caminar una etapa, digamos. Son provisorias porque nos van ayudando por ciclos, pero son preguntas de fondo, digamos. Sí, está bueno. Sumado a lo que dice Juaco, ya para ir cerrando, porque ya cumplimos la hora, y también porque, bueno, cada uno y cada una irá ya cumpliendo con, no sé, la cena, lo que cada uno haga a esta hora. Te voy a usar para hacer un chivo, Ligia, vos hacete la que no sabes, ¿sí? Sí, perfecto. Te quería contar que vamos a estar haciendo más charlas. Hacete la sorprendida, Ligia, dale. ¡Ay, buenísimo! Muy bueno.
Sí. Muy bueno. Te cuento, y me sumo a lo que venía hablando Joaco, ¿no? Que nosotros en el camino, de todos estos años, que fuimos también como elaborando un poco de qué se trataba esto, que no sabíamos bien cómo nombrar, cómo llamar, pero que daba, daba cierto fruto y era estar y acompañar a los jóvenes y demás. Desde la espiritualidad, bueno, fuimos como construyendo, que en realidad también nos fue ayudando un montón de gente, un montón de especialistas, esto de la espiritualidad como un factor preventivo, ¿no? Entendiendo al ser humano psico, bio, socio y espiritualmente, ¿no? Como este todo que vos decís. Así que es por eso que la próxima charla, que ya vamos a estar diciendo por las redes la fecha, es sobre la prevención del suicidio, pero desde la salud integral y la espiritualidad. Así que bueno, se las tiro como para que lo sepan, ya van a estar las fechas y demás. Y bueno, desde el Proyecto El Camino, agradecerles un montón. Lo que siempre decimos es, el suicidio es el final de todo un proceso, y un proceso que muchas veces se puede ir interviniendo, ¿no? Desde lo personal. Siempre nosotros decimos, no somos médicos, no somos profesionales, pero sí creemos en el estar, en el acompañar, en el escuchar, y bueno, y creemos realmente que es algo que es responsabilidad de todos y de todas, ¿no? Desde el lugar y en la medida que podamos. Así que agradecerles un montón que hayan estado acá, quienes compartieron. Sepan que va a quedar la reunión guardada en las redes. Síganos, tenemos Twitter, Facebook, Instagram, siempre Proyecto El Camino. Y bueno, no sé si vos querés cerrar con algo más, Li. No, yo ya dije todo, ya me escucharon mucho. Pero no, muy agradecida, la verdad que me pusieron a pensar bastante. Y es lindo caminar con otros, estamos en consonancia en muchas cosas con los chicos del Proyecto El Camino, y yo siento que somos cómplices, ¿no? Cada uno en los lugares donde estamos, pero tenemos una complicidad de querer hacer este mundo más lindo, en distintas maneras y de distintas formas, y eso nos hace que nuestros caminos se crucen varias veces. Ojalá Sí, tal cual. que nos sigamos encontrando. Muy lindo. Y bueno, con esto, si estamos todos bien, todos ok, de vuelta muchísimas gracias y que terminen linda la semana y nos seguimos encontrando con las reacciones, preguntas que hayan quedado, resonancias por las redes. Muchas gracias a todos y gracias a vos, Ligia. Gracias, muy lindo verlos.